Vamos a ir a nuestro tema del día de hoy y vamos a estar hablando acerca de la mayordomía bíblica. Pero antes, permítame contarle un breve testimonio que me dio un amigo hace unos meses atrás. Lo vi hace como 12 meses y él me dice, acabo de ingresar a un trabajo. Y yo le digo, me alegra porque él era independiente. Entonces, todo el cambio de entrar a un trabajo cumpliendo horarios era un cambio significativo para él. Le digo, genial, me alegra mucho que estés dando este paso en tu vida. Sí, estaba contento. Luego lo veo después de 6 meses. Y le digo, oye, ¿cómo te va en tu trabajo? Y me dice, uy, no sabes, me han ascendido. Yo le digo, pero se acaba de entrar hace 6 meses. Me dice, sí, me han ascendido porque estoy ahí, estoy siendo fiel en lo que me toca y me han ascendido y antes entré solamente a ver un área, pero di mis opiniones y todo cuando me las pidieron y resulta que les agradó y me ascendieron. 6 meses después. Me dice, adivina. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, me he vuelto a ascender. Ahora ya soy jefe del jefe que tenía antes. Y yo le digo, wow, ¿eso ocurre ahora? Y me dice, solo es Dios. Me dice, yo estoy siendo fiel en lo que a mí compete y Dios hace su parte. Me dio mucha alegría ver cómo ese cambio, porque él sintió que este cambio venía de parte de Dios, y aún cuando tenía temores y habían desafíos, él dijo, es de Dios. Dios me va a dar el poder, la valentía y la capacidad para desarrollar lo que me toca. Porque era algo diferente a lo que él estaba acostumbrado a hacer. Pero obviamente sí había estudiado eso y todo ello. Pero Dios le abrió la puerta y Dios me está bendiciendo. Le digo, la próxima vez que te vea, ya vas a ser el dueño. ¿No? ¿Cómo vas? Ok, vamos a hablar acerca de la mayordomía. Y para eso lo animo a tomar nota, porque vamos a ver varios pasajes y vamos a ver principios escriturales. ¿Ok? Segunda de Corintios 9, del 6 al 7. Segunda de Corintios 9, del 6 al 7. Allí dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Acá vemos varios puntos. Uno, el principio de la siembra y la cosecha. Eso es así. La gente sigue sembrando papa y cosecha papa. Eso no cambia. Los principios de Dios son eternos e inmutables. Ahora, si yo siembro cosas buenas, voy a cosechar cosas buenas en mi vida. Si yo siembro cosas malas, voy a cosechar evidentemente lo mismo. Yo no puedo sembrar semillas de tomate y pensar que me va a salir maíz. Sentido común, pero a veces no lo utilizamos y estamos haciendo las cosas mal con la esperanza de que Dios vaya en contra de su palabra y nos haga el bien. Tienes el principio de la siembra y la cosecha y no lo aprovechas. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. ¿Quién siembra? El agricultor. ¿De quién depende cuánto va a sembrar? Del agricultor. ¿De quién depende entonces cuánto va a recibir? Del agricultor. Lo que tú siembras, la cantidad que siembres, esa cantidad vas a cosechar. Mi abuelo tenía campos y mi abuelo no solamente sembraba, decía, a ver, voy a sembrar en esta parcelita para que todo se llene. Es ilógico. Él agarraba y tomaba su tiempo bajo el sol y se iba con los trabajadores y plantaba en todo el campo. ¿Por qué? Porque quería una cosecha abundante. Había un proceso en medio. A veces no nos gusta esperar el proceso. Pero él sembraba esperando recibir una cosecha. Un pensamiento insano es pensar que siembro aquí y se va a llenar todo. Es imposible. ¿Ok? La siembra y la cosecha tiene que ver mucho contigo, en cualquier área de tu vida, no solamente en la financiera, que la Biblia tiene muchos principios para hablar de las finanzas, para tener finanzas saludables, ¿ok? Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Acá estamos viendo el tema de la decisión. Yo tengo que decidir. ¿De qué va a depender esa decisión? De lo escaso o abundante que es tu corazón. ¿Ok? Luego dice, y no de mala gana. Esta es la actitud con la que das. Ay, tengo que dar. Ay, si doy me quedo con menos. Hemos estado hablando acerca de la mentalidad del reino. Y nosotros tenemos que pensar de una manera diferente porque vivimos bajo los principios del reino. Nosotros no nos regimos solamente por lo natural. Tenemos un Dios sobrenatural que hace en su soberana voluntad lo que Él desea. Y una cosa de lo que más quiere Dios y de lo que más hace Dios es respaldar su palabra. Dios no va en contra de su palabra. A veces nosotros queremos que Dios vaya en contra de su palabra para salirnos con la nuestra o para que nos bendiga a pesar de que estoy en cualquiera. Pero Dios nunca va en contra de su palabra. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Alguien que dice, wow, he recibido para dar.
Dios me ha dado más de lo que necesito. La actitud para dar es importante, no de mala gana. Si vas a dar de mala gana, no des. Si no vas a tener alegría al dar, no des, porque estás queriendo agradar a las personas y no a Dios. A Dios se le agrada dando con de buena gana y alegre. Voy a bendecir a alguien más, pensando en la otra persona. ¿Ok? El principio de la mayordomía. Dios nos llama a ser administradores, mayordomos. Mayordomo es aquella persona que está a cargo de todo, pero no es el dueño. El dueño lo ha puesto a administrar. Y esa palabra es oikonomos, en griego. Oikos significa casa u hogar. ¿Ok? Oikos. Y nomos, ley, administración o normas. Entonces, la traducción sería administrador, mayordomo o el encargado de una casa. Se refiere a alguien encargado de administrar los bienes y asuntos de otra persona. No es tuyo. Dígale a la persona que tiene al costado, eres un mayordomo. Nada de lo que hay en este mundo es tuyo. Todo le pertenece a Dios. Nosotros a veces actuamos como si fuera nuestro dueño. Dios te lo ha dado para que lo administres. Todo, incluyendo hijos, incluyendo dinero, incluyendo talentos, incluyendo tiempo, capacidades. Somos mayordomos. Uno de los problemas principales es cuando nos creemos dueños. Dios, tú no tienes derecho sobre esta área de mi corazón. Es mío. ¿No? Por ejemplo, con el tema del aborto. Las mujeres dicen, no, es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera. No, no es tu cuerpo. Es prestado. Y la vida que tienes adentro, tampoco tú tienes poder ni decisión sobre él. Le pertenece a Dios. ¿Ok? Entonces somos oikonomos. En Tito 1:7 dice, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios. Un mayordomo. Es el encargado, el obispo, el anciano de la iglesia, que viene a hacer lo mismo. En este caso se le conoce en este tiempo como el pastor, el administrador. ¿Ok? Y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Entonces, el administrador es aquella persona a quien Dios le ha dado una responsabilidad. Tenemos responsabilidades. Este es un ejemplo práctico que se entiende fácil. ¿Quién es el administrador en la iglesia? El pastor o el liderazgo que Dios pone allí. Ahora, pero todos tenemos diferentes áreas de responsabilidad. Dicho de otra manera, áreas donde somos mayordomos. Yo soy mayordomo en mi casa. Tengo responsabilidades en mi casa, en mi trabajo, con mis dones, con mis talentos. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado responsabilidades. A veces nos desenfocamos. ¿Por qué? Porque me meto en la responsabilidad del otro. Y digo, esto lo debería estar haciendo Pamela así. Yo no le puedo decir a mi esposa cómo trabajar o cómo ser responsable de su trabajo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Dios le va a pedir cuentas a ella de su trabajo. Yo no le puedo decir a Maripili, tienes que criar así a tus hijos. Yo le puedo dar consejos de la palabra de Dios. Dios le va a pedir cuentas a Maripili y a Edson cómo están criando a sus hijos. Lo mismo que a Pame y a mí. Lo mismo que a Heraclio y a Irma. Dios nos va a pedir cuentas. Ahora, como pastor, sí, tengo que dar consejos, no de mi propia opinión, sino de la palabra de Dios. Ahora, si la persona es sabia y hay un consejo de parte de Dios, lo va a adoptar en su vida. Si no, lo desecha. Dios no obliga a nadie. Dios espera que nosotros actuemos con sabiduría, no con necedad. Lucas 12:42. Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Está hablando acerca de una persona a quien Dios le ha confiado, porque es fiel y sensato. Es aquel a quien el amo puede darle responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Hay un encargo, hay una tarea, hay una responsabilidad. Nosotros como padres tenemos, por ejemplo, la responsabilidad de transmitirle los principios bíblicos a nuestros hijos. No, que lo llevo a la iglesia, que en la iglesia, en la escuela dominical, le transmitan todo. Esa es mi tarea, llevarlos. No, la Biblia dice que cuando estés por el camino, que cuando te levantes, que cuando te acuestes, responsabilidad de los padres. Acá se le afirma lo que entendemos usted está haciendo en su vida cotidiana.
¿Ok? No, solamente cumplo con, pastor, acá está mi hijo, me lo devuelve, santo. Ha tenido ciertas actitudes en la semana. Ay, es que la escuela dominical no está haciendo efecto. Lo he llevado el domingo a la iglesia y sigue igualito. Así no funciona. ¿Ok? Dios le ha dado la tarea, el encargo a los papás de administrar a sus hijos. Muchas veces lo he dicho, los hijos son prestados. Dios nos los ha dado por un poco de tiempo y vamos a tener que rendir cuentas a Él. Todo lo que poseemos le pertenece a Dios. Miren lo que dice el Salmos 24.1. Salmos 24.1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿Cuánto es de Dios? ¿Un poco? Todo. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Yo soy del Señor. Y todos sus habitantes le pertenecen. Les pertenece un sentido de pertenencia. Y yo, y con todo lo que Dios me ha dado. La Biblia dice en Santiago que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo lo bueno que hay en tu vida, Dios te lo ha dado por gracia. No porque te lo merezcas. Es gracia, el favor que no merecemos. Todo Dios nos lo ha dado así. Piénsalo. Todo le pertenece al Señor. Primera de Crónicas 29:14. Y dice, ¿pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Se preguntan. Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. ¿Pero quién soy yo? Tómelo a título personal. ¿Quién soy yo, Manuel? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Si todo es tuyo. Lo que le damos es lo que Él ya nos dio primero. Por ejemplo, me voy a la tienda con mi pequeña. Le compro su bolsita de caramelos. La pago. ¿Quién la compró? ¿Quién la pagó? Y yo. Estoy regresando, caminando con ella. Y le digo, ¿me invitas uno? No, son míos. ¿Quién se lo compró? ¿Quién se lo pagó? Si yo soy el papá, le puedo decir, dámelo, no lo comes. Le puedo decir, oye, devuélvemelo. ¿Sí o no? A veces somos así. Todos, creo, como niños hemos pasado por eso, hemos luchado con el egoísmo. El egoísmo es la práctica de vivir para mí. Vivimos un estilo de vida viviendo para mí, para mí, para mí, para mí. Retengo porque quiero para mí y no me importa el resto. Y todos pasamos por eso y tenemos que luchar con nuestro corazón con respecto a ello. No solo los niños pasan por ello, a los niños hay que enseñarles y Dios también nos quiere enseñar a compartir, porque nuestro corazón pecaminoso, nuestra naturaleza pecaminosa, mejor dicho, está allí. Tenemos la vida espiritual de Dios, pero a quien yo le dé más de comer, ese va a gobernar mi vida. Si no, voy a terminar haciendo eso, reteniendo cosas. Y la codicia es idolatría. La avaricia también. La mayordomía no solo es material, sino también espiritual. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Está hablando acerca de tu cuerpo, de tus pensamientos, de tus emociones. Todo es de Dios. No Dios, que a esta parte de mi vida no te metas. Te pongo la línea y no pasas. Cerramos nuestro corazón ante Dios. Y acá dice que les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Más abajo, el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 2, en el contiguo, dice que tenemos que renovar nuestra mente con su palabra para que podamos entender cuán buena, perfecta y agradable es su voluntad para nosotros. ¿Ok? Ahora, punto 2. Vamos a hablar un poco acerca del diezmo, que es un principio bíblico. El diezmo está antes de la ley. Comenzó con Abraham y Melquisedec. Luego, Jacob diezmó. ¿Ok? La ley fue dada con Moisés. Pero antes ya diezmaban, porque es un principio bíblico. Génesis 14, del 18 al 20, dice lo siguiente. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham
dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. El libro de Hebreos dice que Abraham le diezmó a Melquisedec, y que este Melquisedec era figura de Cristo, porque no tenía principio ni fin, no era parte del sacerdocio levítico. Era un sacerdote, pero no era ordenado por Moisés, que de ahí vienen los levitas, es decir, la familia de Aarón. ¿Ok? Hebreos 7, del 9 al 10 dice: además podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. ¿Ok? Eso está antes de la ley, el principio del diezmo. Porque a veces dicen, no, eso no está en el Nuevo Testamento. Es un principio. Ahorita vamos a ver cómo funciona el principio, el mandamiento y la promesa. El diezmo en la ley era para el sostén del sacerdocio levítico. Y eso lo podemos ver en Números 18, del 21 al 24. Dios, a través de Moisés, instituyó el diezmo para los levitas. Y ahí dice: en cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. A los levitas no les dieron tierra. Dios seleccionó a un grupo de personas que no era perfecta, porque ustedes se dan cuenta a lo largo de la Biblia, los sacerdotes han hecho de todo, pero esa es su responsabilidad. Hablando de mayordomía, ellos les van a dar cuenta a Dios. Yo no tengo por qué meterme, pero sí puedo aprender de lo que ellos hicieron, para no hacerlo, ¿ok? Versículo 23 dice: únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. ¿Sobre quién caía la responsabilidad? Sobre los sacerdotes. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierras entre los israelitas. Nada, no iban a recibir nada. Solamente lo que Dios decidiera. ¿Ok? Entonces ellos vivían de ello. Y los levitas y los judíos iban y diezmaban. Ellos habían entendido el mandamiento y lo aplicaban a su vida. ¿Por qué? Porque tiene que ver con más cosas de solamente reconocer, sino también tiene que ver con honra. Es un tema entre tú y Dios. Es un tema entre tú y Dios. El diezmo en el Nuevo Testamento, un principio vigente con un corazón recto. Ya vimos, antes de la ley, en la ley y ahora en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Mateo 23, 23. Este es Jesucristo hablando. Mateo 23, 23. ¿Qué aflicción les espera, maestro de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Jesucristo nunca dijo, no diezmes. No, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento dice, la gente dice, yo lo escucho en las redes sociales mucho, y también me lo han dicho, no, pero en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Jesús nunca desaprobó el diezmo. Jesús dijo, debieron seguir diezmando, ser cuidadosos, que es la mente y el eneldo, lo chiquitito. Hoy, 10 céntimos, recibí del Señor, diezmo 0.1 céntimo. Religiosos, Jesús dice, ok, querían honrarme, pero su corazón, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba su corazón? Los aspectos más importantes de la ley, la justicia, vivir una vida justa, ¿ok? La misericordia y la fe. Es importante, es un punto indispensable. Si yo creo que Dios existe y que Dios es generoso, yo descanso tranquilo. ¿Sí o no? Y voy a aceptar la voluntad de Dios para mi vida en lo que fuere, incluyendo las finanzas. Ay, si yo digo que Dios existe, ¿qué manera práctica hay para demostrar que Dios existe en las finanzas? Para ti mismo. Oye, estoy confiando en mi trabajo, en mi dinero, estoy confiando en mi proveedor. Imagínense que yo le compro un dispositivo móvil a uno de mis pequeños, a mis gemelos cuando crezcan. Imagínense porque están chiquitos todavía. Pero que crezca y yo le compro un dispositivo móvil espectacular, un montón de memoria, y mi hijo para todo el día metido ahí. ¿Qué creen que yo voy a hacer? Se la voy a volver a quitar. ¿Sí o no? Le voy a dar un regalo a mi hijo porque lo amo. Pero si ese regalo va a quitar mi lugar, yo se lo voy a quitar. A veces pasa eso. Dios permite que estemos en un trabajo y amamos más el trabajo que a Dios. Hacemos todo por el trabajo. A veces la mascota. Uy, por la mascota le compro lo que fuere.
Hasta en cochecito lo paseo por el parque. ¿Ok? Nada de malo con que pasees a tu mascota por el parque lo que quieras. Pero si es más importante que Dios, ahí sí tienes un problema. Porque no estás poniendo a Dios en primer lugar. ¿Sí o no? Entonces acá ellos decían, Dios, pero Jesús, pero nosotros difamamos el viento y el enelo. No se lo dijeron, Jesús ya lo sabía. Porque Dios conoce nuestro corazón. Queremos hacer las cosas bien por un lado y nos olvidamos de la parte que también es importante. La justicia, la misericordia, la fe. Son cosas que no podemos desligarlas. La fe tiene que ver con todo ello. La confianza, mi dependencia a Dios. Y acá Jesús en ningún momento dijo, no hagan eso. Ellos no cambian. No cambian nunca. La ofrenda es un acto de generosidad y gratitud. Si no hay gratitud, no hay adoración. Por eso nosotros decimos en la alabanza, adore y traiga sus ofrendas. Porque usted está agradecido. Y cuando uno está agradecido, quiere adorar. Si no hay gratitud en mi corazón, yo no voy a adorar a Dios. ¿Por qué no? Salvo que lo haga religiosamente. Se supone que lo tengo que hacer. Pero estoy con el corazón. No soy un dador alegre. Entonces eso no le agrada a Dios. ¿Cierto? ¿Lo doy de mala gana? La ofrenda es un acto de generosidad y gratitud. ¿Ok? Dar como un acto de gracia inspirado por Dios. Hemos entendido que de gracia recibimos. Lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5, dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Era una iglesia que pasaba por aflicciones y que no tenía dinero. Son muy pobres, dice la Biblia. Era una iglesia que no tenía recursos económicos. ¿Ok? Pero miren lo que dice en el versículo 3. Pues puedo dar fe de que dieron no solo de lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Un principio, no desobligado. ¿Ok? Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Esta iglesia no tenía recursos. Pasaba por situaciones complicadas. ¿Qué hace uno? Cierra el corazón. No. Primero yo. Pero había necesidad en otra iglesia en Jerusalén. Entonces dijeron, damos sacrificialmente. Es para Dios. ¿Ven ese cambio de corazón? Una iglesia que no tenía mucho, estaba ayudando. Aún en medio de la necesidad se puede ayudar. Porque si esperamos a que todo esté bien, no vamos a dar. Porque en la vida siempre hay alguna situación. ¿Sí o no? Siempre pasamos por algo. La iglesia primitiva y su generosidad radical. Ellos, ok, vamos a bendecir. Miren ese corazón. Hechos 2, del 44 al 45. Dice, Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Ok, Nuevo Testamento, no hay diezmo. Entonces apliquemos Hechos. Vendan todo y tráiganlo a la iglesia. No es un principio, ellos lo hacían porque querían hacerlo. ¿Ok? Hay gente que puede sacar una mala enseñanza de ello y hacer que la gente les dé, porque la gente a veces no lee Biblia y dice, la Biblia dice, entonces lo hago. Tenemos que estudiar bien la Biblia para que no nos engañen. ¿Ok? Y tenemos que aprender a buscar los principios. Los principios no cambian. Entonces acá la gente vendía, ¿por qué? Por su amor. Ellos entendieron, todo es de Dios. Y Dios seguro ponía en su corazón. Y ellos iban y vendían lo que tenían. Porque querían hacerlo, no estaban obligados. Y lo daban a la iglesia. Porque el representante aquí en la tierra de Dios es la iglesia. Y Dios quiere que su iglesia sea luz en la comunidad. La ofrenda como una adoración a Dios. Ellos querían adorar a Dios con lo que hacían. Hace 2 semanas me parece, de hacer que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Hacer las cosas para Dios y no para la vista de los hombres, sino para los ojos de Dios. Hablamos acerca de que la vida no es un teatro, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían? La iglesia designaba a gente para que llevara la ofrenda hasta Jerusalén. Iban representantes de la iglesia. Dios los está bendiciendo con una iglesia que está pasando necesidad y que es pobre. ¿Cómo creen que les tomó eso a los de Jerusalén?
Piense, usted está en Jerusalén pasando por una necesidad, pero no es tan pobre como la iglesia de Macedonia. Y la iglesia de Macedonia, que no tiene nada, te bendice. ¿Usted qué diría? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué entienden ellos que no entiendo yo? ¿A qué Dios conocen ellos que no lo conozco yo? Eso debe ser como algo que te confronta, ¿no? Pero la iglesia de Jerusalén estaba pasando por persecución, por diferentes cosas, y ellos querían ayudar. Ahora vamos a hablar acerca de la bendición de una vida generosa. Porque ayudar al prójimo es algo que Dios espera de nosotros, y es algo justo. Dios nos ayuda. Yo debería ayudar a los demás, sin esperar recompensa, pero Dios es un Padre bueno, que aún nos quiere recompensar por las cosas que se supone que deberíamos estar haciendo. Vamos a hablar acerca de la bendición de una vida generosa. Dios bendice al dador alegre, y eso está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 7. Dice, recuerden lo siguiente, ya lo leí, pero lo vuelvo a leer. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra una abundante obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Que dice que cuando yo siembro mucho, voy a recibir poco. No. Dice que cuando yo siembro mucho, Dios es fiel y Él va a recompensar como Él quiera mi vida. Al fin y al cabo, mi vida está en sus manos. ¿Ok? La generosidad es un principio que Dios honra y recompensa. Dios honra y recompensa la generosidad. Lucas 6:38. Miren lo que dice Lucas 6:38, la primera parte nada más. Den y recibirán. Para aprendérselo de memoria. Hay un acróstico que es dar, D-A-R, derecho a recibir. Cuando tú das, te estás poniendo en la posición correcta para que Dios bendiga tu vida. Derecho a recibir. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Eso es una promesa de Dios. ¿Con quién es tu tema? Con Dios. Tú y Dios, tu corazón y Dios. Nuestra fidelidad en lo poco nos prepara para lo mucho. Si yo soy fiel en lo poco, voy a hacer en lo mucho. Adivina dónde Dios prueba tu fidelidad. No, pastor, cuando tenga una empresota, allí voy a ser fiel. Si no lo eres en lo poco, no te creo. No te creo. Porque Dios prueba la fidelidad. Y mira, y Dios dice que si tú eres fiel en lo poco, Él te va a poner en lo mucho. Si, hablando de mayordomía, si no sabes administrar lo poco, porque muchas veces, por más que ganemos cada vez más, siempre decimos es poco. O estamos pensando quisiera más, ¿no? Entonces, con lo que Dios ya te ha bendecido, tienes que administrarlo, tienes que ser un buen mayordomo. Finanzas, familia, tiempo, dones, talentos. ¿Cuántas cosas te ha dado Dios para que administres? ¿Y cómo lo estás administrando? Mateo 25:21 dice, el amo los llenó de elogios a dos buenos administradores. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. A veces uno puede pensar que todo lo que consigue es por su esfuerzo humano. Tiene una parte, Dios quiere que nos preparemos, pero si Dios no nos abre las puertas, nunca vamos a poder entrar donde Él nos quiere llevar. Hay mucha gente con universidad, maestrías y no tiene empleo. O gana menos que nosotros. Y Dios abre las puertas a las personas que son fieles. Y Dios te permite, o sea, ¿hay una responsabilidad personal? Sí, yo tengo que prepararme, tengo que capacitarme, tengo que trabajar en fe. Dios va a traer cosas a mi vida y yo tengo que estar preparado en lo humano. Pero nada de lo que haga en lo humano va a reemplazar a lo divino. Dios es quien abre, quien pone, quien quita. Hace un momento lo cantábamos. Tú das y tomas, Dios. Y yo siempre diré, bendito sea Dios. Porque Dios es quien abre o quien cierra. Y Dios acá nos da otra clave. Si tú eres fiel en lo poco, te va a poner en lo mucho. ¿Cómo estás organizando? ¿Cómo estás administrando lo que Dios te ha dado? ¿Eres un mayordomo fiel? ¿Leal? ¿Honesto? ¿Cómo está tu mayordomía?
Dice que el amo lo llenó de elogios. Acá está hablando acerca de la parábola. A uno le dio 10, al otro le dio 5, según las capacidades, y al otro le dio 1. ¿No? Y la Biblia dice según las capacidades. Dios, lo que te ha dado, estás ejerciendo la capacidad que Dios te ha dado para administrarlo bien. Porque si Dios te da algo, también te va a dar para que lo administres bien. Pero a veces no ejercemos eso que ya Dios nos dio. Decimos, no, cuando venga más. Cuando venga más, si no lo haces acá, tampoco lo vas a hacer acá. Y Dios lo sabe muy bien. Dios nos prueba en lo poco. José fue fiel en la casa de Potifar. Potifar lo puso por encima de todo en su casa. Y la mujer se le presenta, la esposa de Potifar se le presenta y le dice, administrame. Y José le dijo, no, porque era un hombre fiel. Nadie lo veía. Y José le dice, no, Potifar me ha puesto sobre todo, menos sobre usted. No se metió donde no tenía que estar. Eso también es parte de la responsabilidad. ¿Y eso dónde lo llevó? A la cárcel. La mujer dijo, no, me quiso violar. En otras palabras, Potifar, con pena, porque Dios, cuando él lo pone a José por encima de todo, Dios le dio gracia. Y todo lo que hacía José prosperaba, porque era un mayordomo fiel. José se fue a la cárcel. Comenzó a administrar lo poquito que tenía. El carcelero lo vio y le dijo, hazme el trabajo. Y José comenzó a administrar todo en la cárcel. ¡Wow! Este hombre había entendido algo de Dios. ¿Y hasta dónde llegó José? El segundo del faraón. No tenía ninguna probabilidad. Probablemente uno ve y dice, ay, sí, pastor, pero no conoce mi vida. Yo veo y no hay probabilidades. Humanamente no, pero Dios las tiene todas. Y para Dios no existen las probabilidades, son certezas. Dios dice, si tú haces esto, ¿cómo no voy a poder yo? Dios está esperando que sus hijos brillen con su luz, donde nos ponga que seamos administradores fieles, honestos. ¿Ok? Porque Dios quiere darnos más responsabilidades. Económicas, espirituales, familiares. De repente lo que tanto anhelas. No, imagínate, tú estás con 3 pelotas. ¿Has visto esos malabaristas? Que están a las justas con 3 pelotas, otros con una y no quieren practicar. Y toda la vida se pasan con una pelota. El otro 3 y de pronto Dios dice, acá tengo 5. ¿Qué va a hacer usted? Tirarlas al piso. ¿Por qué? Porque no te has venido ejercitando. Si estás con una tratando, luego le metes 2 pelotas, luego 3. Dios va a decir, a ver, no, Johncito puede con 3, le voy a dar 4 para que practique. ¿Por qué? Porque ya pasó por la primera pelotita, por la segunda, va en la tercera. Se le cae al primero, ya no quiero esto, dice el que solamente está con una. Dios va a agarrar esa pelotita y le va a decir, Johncito, acá está la pelotita que necesitabas, ahora tienes 4. ¿Por qué? Por no estar ejercitando una buena mayordomía. Por no ser fieles. ¿Ok? ¿Estoy administrando bien lo que Dios me ha dado? Esa es una pregunta reflexiva para cada uno. ¿Estoy diezmando y ofrendando con alegría y fe? ¿O reniego y digo, ¡ay! ¿No? Estoy de mala gana. ¿Cómo puedo mejorar mi mayordomía? ¿Cómo cree usted que podría mejorar su mayordomía? De repente falta crecer en fe, en dependencia de que Dios es quien tiene el control. ¿Qué le dijo Dios al mayordomo? Ha sido fiel en lo poco. Es que para Dios siempre es poco. Todo lo que Dios te da siempre es poco. Porque Él es dueño de todo. Entonces Dios dice, ha sido fiel en lo poco. Chévere. Toma más. Toma más. Cuando nosotros conocemos a Dios y entendemos que Él es el dueño de la tierra y su plenitud, y no solamente entendemos, sino que lo creemos de verdad. Porque se necesita fe. Se necesita fe. Porque tu tema no es no es entre tú y el pastor, no es entre tú y el liderazgo, no es entre tú y la denominación. El tema es entre tú y Dios, entre tu corazón y Dios. Es un tema personal. Nadie te va a obligar. Dios dice que si no das con alegría y con generosidad, es un tema del corazón. Si hay escasez en mi corazón, voy a dar con escasez. Si hay abundancia en mi corazón, lo voy a hacer de esa manera. ¿Qué determina lo que doy? Mi corazón. Simplemente mi corazón. La gente en Hechos vendía las cosas, daba de su escasez. Nuevo Testamento. Daban más de lo que se esperaba. Mucho más. ¿Sí o no? Para los que tienen problemas con el diezmo. Por ahí hay un predicador que es antiguo inglés, que decía, el 10% es la base. Eso te vuela la mente, ¿sí o no? Porque estás en el tiempo de la gracia
Entonces, si conoces a Dios, tienes toda esa revelación, el 10% debería ser la base, dice él. Pero nosotros decimos lo que son los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque si yo no lo aplico, me voy a perder lo que Dios quiere darme. ¿Sí o no? Tienes el principio. Tienes el mandamiento. Yo obedezco el mandamiento que parte de un principio para alcanzar la promesa. Muchos de nosotros queremos las promesas de Dios, pero Dios pone un principio, en el medio hay un mandamiento y al final está la promesa. Así funciona. La siembra y la cosecha. Principio, tengo que sembrar abundantemente. Mandamiento, hacerlo práctico. Promesa, cosecha abundante. O sea, principio, mandamiento y promesa. Como digo, a veces tenemos un pensamiento insano y estamos viviendo una fantasía. Que Dios va a hacer algo opuesto a lo que Él dijo. ¿Cómo funcionan las cosas? Algo genial de ser creyente, bueno, la salvación, la presencia de Dios son cosas maravillosas. La revelación que te da Dios para que la lleves a la práctica y tu vida pueda florecer. Es increíble. Son principios que tú puedes aplicar a tu vida y que la gente, por más que tú se los cuentes, si no hay fe, no los va a llevar a cabo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe yo no puedo obedecer. Yo lo puedo hacer, no creo, pero se supone que tengo que hacerlo, la tradición, la religión, vengo y lo hago. Pero ¿de qué sirve para Dios? Dios quiere tu corazón. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón. Quiere que Él sea el primero en mi vida en todo. Y eso es un desafío para nosotros. ¿Por qué? Porque se necesita fe, se necesita confianza, se necesita dar ese paso. Que uno dice, ¡me caigo! Pero si está Dios, no te vas a caer. Hasta ahorita su palabra permanece. Dios dijo que los cielos y la tierra permanecerán desde el primer día que lo creó. Oye, sigue el sol ahí, no se ha ido. Y yo sé que tú tienes fe de que mañana va a salir. ¿Sí o no? Entonces, la palabra de Dios permanece. Y Jesús, ya lo vimos también en Mateo 5, que la tierra, los cielos y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará jamás. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, es un tema personal, pero es entre tú y Dios. Dile, Señor, muéstrame, afirma esto en mi corazón, porque hay bendición y promesas detrás de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos y somos fiel en lo poco, como le dijo Jesús, ¿no? Hasta del eneldo y la menta diezman. Pero también ocúpate de la justicia, de la misericordia y de crecer en fe, en confiar en Dios, realmente vivir una vida de fe. Y me acuerdo, un pasaje que viene a mi memoria es cuando Pedro le dice, Señor, nosotros me han preguntado, estoy parafraseándolo, me han preguntado, ¿nosotros tenemos que dar tributo a los romanos? Y Jesús le dijo, Pedrito, corre, tira tu anzuelo, va a salir un pescado, de su boca vas a sacar una moneda y esa la pagas por ti y por mí. Y uno dice, ¿qué? Y Pedro fue. Algo que puede parecer ilógico para nosotros. ¿Qué había en medio? Obediencia. ¿Ah? Obediencia. O cuando mismo Pedro, porque a veces somos como Pedro. No, lo dicen una y otra vez. Pedro estaba en la barca y Jesús le dice, tira la red para el otro lado. Y Pedro, estaba pescando toda la noche, pescador profesional, no hay peces, tira la red para el otro lado. Y la red estaba a punto de romperse de tanto pescado. ¿Qué hubo? Obediencia. Pero Pedro no aprendió. Y luego, después de negarlos, regresó a su trabajo habitual. Y estaba nuevamente toda la noche y no encontraba peces. ¿Y qué hizo Jesús? Pedro, tírala al otro lado. Yo me imagino a Pedro, oye, eso lo he escuchado antes. Y le hace caso a Jesús. Y nuevamente las redes se reventaron. Estaba a un lado y al otro, pescador profesional, y no se había dado cuenta. ¿O era Dios proveyendo sobrenaturalmente? ¡Wow! ¿Qué hubo en medio? Obediencia. Obediencia, y Pedro pudo haber dicho, no, ¿qué te crees, Jesús? Si yo soy pescador, tú eres carpintero. ¿Cómo así? ¿Que tú me vas a enseñar a pescar a mí? ¿Sí o no? Pero obedeció y tuvo recompensa. ¿Ok?
Eso es importante, conocer los principios, no solamente primero para aplicarlo en mi vida, ¿no? Para decir, ok, Señor, mira mi corazón. Segundo, para tenerla clara y cuando me pregunten yo también poder dar una respuesta. ¿Por qué hago lo que hago? Dios no quiere que tengamos una fe banal, una fe superficial, que yo sigo lo que me dicen sin saber. No, si está en la Biblia, te animo a seguirlo porque eso va a traer bendición a tu vida. ¿Ok? ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Señor, ayúdanos a ser administradores fieles. Padre, reconocemos que todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Padre, ayúdanos a honrarte con todo, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con todo, Padre. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las cosas, para que todas las cosas nos sean añadidas, Señor. Padre, que ese versículo, Señor, se haga carne en nuestra vida. Que pongamos las cosas de tu reino primero. Padre, ayúdanos a ser fieles. Padre, y perdónanos también porque muchas veces somos infieles, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú igual nos provees, nos sostienes, pero tú quieres que nosotros gocemos de lo que tú has diseñado para nuestra vida. Padre, ayúdanos a crecer en fe, Señor. Padre, entendiendo que todo es personal entre tú y nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita todas esas mentiras que hay en nuestro corazón. Padre, para poder honrarte, para poder vivir para ti en todo. Padre, gracias, Señor, por tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Te amamos. Gracias por tu ser fiel, Señor. Padre, también oro por mis hermanos. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas el esfuerzo de sus manos, Señor. Padre, ábreles puertas. Ayúdalos en sus negocios. Padre, te pido en el nombre de Jesús que puedan esta semana tener encuentros contigo, Señor. Encuentros en los que ellos puedan encontrar transformación para su vida. Queremos tener un corazón ardiente por ti. Padre, te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Y te damos gracias porque nuestras vidas están en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por nunca soltarnos, porque tú has permanecido fiel, Señor. Podemos mirar para atrás y reconocer que tú siempre has estado allí para nosotros. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesucristo. Amén.